Muy bienvenidos todos. A nombre de Saime Edicare Colombia, agradecemos infinitamente a las directivas del Politécnico Gran Colombiano que nos permiten realizar este encuentro en un hermoso ambiente universitario. Agradecemos a todas las personas que hacen posible la realización de este evento y sobre todo a nuestro conferencista invitado de esta noche, el doctor Jorge Carvajal. Él es un ser humano maravilloso que no necesita presentación y sin más preámbulos los dejo a ustedes en su luminosa presencia. Muchas gracias. Bueno, yo ya sé por qué el zángano de Juan dice luminosa presencia. Así que estamos bien iluminados. Yo espero que sea la luz de todos, porque no es que yo les quiera hablar, sino que quiero que el corazón de todos hable, que todos hablemos desde ese corazón que está naciendo, que está muriendo cada segundo, que podamos ver este asunto de la muerte como un asunto de vida, que nos regocijemos a través de la muerte con la vida, que reconozcamos en cada muerte cotidiana, en cada renuncia, en cada expiración, ese milagro infinito de la vida. Porque la vida está hecha de muerte. La muerte es solo la materia prima de la vida. Cada final es un comienzo. Cada muerte es un portal. Es una puerta abierta al infinito. ¿Y cómo vamos a morir? Como vivimos. Preparar la muerte es vivir la vida. Huir de la muerte no es más que huir de la vida. ¿Y si nos reconciliáramos con la muerte? ¿Y si pudiéramos estar en paz y vivir a paz y salvo? ¿Y si nos pudiéramos morir esta noche o mañana? ¿Cómo transcurriría nuestra vida? Y si pudiéramos terminar, morir a cada cosa que comenzamos y renunciar y no hipotecar nuestra vida en el pasado y no hipotecar nuestra vida en el futuro, y de pronto descubrir en el vacío que es una cotidiana muerte, una muerte presente, ese potencial infinito del ser. Y si pudiéramos morir a todo lo que no somos y ser, simplemente ser, aquí o allá, en este cuerpo o más allá del cuerpo, ser lo que somos, conciencia pura y nada más. Nuestro lío con la muerte es que estamos confundidos. Primero porque creemos que la muerte es real, que la muerte existe. Porque hemos confundido la vida con el cuerpo. Primera gran afirmación, rotunda, contundente, no solo mística, sino también científica, es que la vida no es el cuerpo. El cuerpo es el instrumento de la vida y nada más. La vida es música. Y para escuchar la música necesitamos un músico. Y para que haya baile, para que haya danza, para que podamos disfrutar la vida, necesitamos un instrumento. El instrumento es el cuerpo. No somos este instrumento, pero este instrumento es el templo del espíritu. Templar las cuerdas del instrumento para que el alma dé la nota, y esa nota es una nota espiritual. Ese es el arte de vivir, es el arte de morir. ¿Dónde transcurre la vida realmente? ¿Y qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el dolor? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Qué es nuestra humanidad? Si nos desconectamos de la gran cadena de la vida, si nos confundimos con el ser separado de nuestro nombre,
nuestro genoma y nuestro apellido, entonces vamos a tener una gran confusión como seres humanos, como médicos, como vivos o como moribundos. Vamos a tener una gran confusión, vamos a tener una gran pérdida de fe, de confianza, vamos a vivir en el sinsentido y vamos a perder la esperanza. Alguna vez uno de nuestros grandes poetas y grandes santos se preguntó: ¿y esta vida qué será? Estamos en hora de preguntarnos qué es la vida y esta vida qué será. Y él se respondía: 1000 muertes se me hará, pues mi misma vida espero muriendo porque no muero. Podríamos morir ya, podríamos terminar ya, podríamos expirar, podríamos concluir, podríamos reconocer que en cada segundo existe la vida, como la muerte, el principio, como el fin, y que hay un lugar donde la conciencia es eterna. Podríamos descubrir ese lugar de la conciencia intensa donde los segundos son profundos. El segundo del beso, el segundo del sentir, el segundo del genuino amor, el segundo del rendirse, del darse, del entregarse, el segundo del renunciar al no ser para realmente ser, el segundo de perdonar y experimentar la paz infinita que da el morir al pasado, al dejarlo pasar y convertirlo en puro presente, en presente vivo en nuestro corazón. El segundo del sueño, en que el sueño ya no es un horizonte remoto, sino que el sueño es un fuego amoroso que se enciende en nuestro corazón y que llena la vida de pasión, de sentido de vivir. El segundo del adiós, en que yo te digo adiós, pero me quedo contigo en mi corazón y entonces ya no me duele la despedida. El segundo de la muerte, en el cual yo no pienso lo que he perdido, sino todo lo que me ha quedado, y así el dolor no se convierte en un duelo y en un sufrimiento permanente, porque yo sé que tú eres una semilla, y esa semilla, padre, madre, esa semilla germina en tu hijo, y germina en mi corazón, y germina en los hijos de los hijos. El segundo de mirar la flor y entender que la flor, que es la parte más preciosa de la planta, ya está a puertas de la muerte. Es el tiempo más intenso de la planta, es la flor. La flor es apoteosis de muerte y de vida reunidas, porque la flor es también la apoteosis del crecimiento. El segundo del fruto, y entender que vinimos a vivir. Vivir es dar nuestro fruto, pero el fruto maduro se cae por su propio peso. El segundo, en que hacemos otro presupuesto para la vida e incluimos el dolor, e incluimos en el presupuesto de la vida el fracaso, e incluimos la muerte en el presupuesto y en nuestra economía. A veces vivimos como si no nos fuéramos a morir. A veces vivimos como si el sentido de la vida fuera el placer, o el poder, o los sentidos. Y entonces terminamos viviendo sin sentido. Si lo miramos en otros términos, vamos a tomar la misma naturaleza como ejemplo y vamos a hablar de la muerte en un sentido biológico. La biología más importante es la biología de la muerte. Miremos el cerebro nada más, este portentoso instrumento para crear, porque es un instrumento de creación. Este maravilloso instrumento del proceso